Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número uno y en esta oportunidad daremos un abrebocas de la logística humanitaria y posteriormente mostraremos nuestra propuesta de valor compartido. Bienvenidos. Y bueno, para entrar un poco más en contexto, les traemos este ejemplo de una emergencia sanitaria que vimos a nivel mundial y que estuvimos estudiando en el curso de gestión logística humanitaria, como lo fue la pandemia del COVID-19, que como su nombre lo indica, empezó a finales del año 2019 pues, y ya entró con muchísima más fuerza a partir del 2020. Sabemos que fue una enfermedad respiratoria de altísimo contagio. Muchísimas personas murieron a causa del COVID-19. Y pues esta fue una pandemia, una situación a nivel mundial que definitivamente nos marcó un antes y un después en todos los aspectos de nuestra vida, tanto personal como laboral, comercialmente hablando y especialmente en lo concerniente a la logística humanitaria y a los planes pues, de gestión de riesgos en cuanto a pandemias. Digamos que muchos planes de gestión no tenían contemplado una pandemia de esta magnitud como la que nosotros, como la que vivimos en ese momento y de la que en este momento todavía digamos que ya estamos saliendo bien librados. Pues en ese momento fue necesaria la construcción y reconstrucción de planes en donde se contemplaran, por supuesto, medidas preventivas tanto generales como específicas frente al virus, tales como higiene de mano frecuente, al toser o estornudar, pues sabemos que debemos cubrirnos la boca y la nariz con el codo bien flexionado. Otras medidas como si de pronto se presentaran síntomas respiratorios, pues evitar el contacto cercano con las personas con las que convivíamos, mantener una distancia aproximada de 1 metro, incluso para hablar, el uso del tapabocas, evitar tocarnos los ojos, la nariz, ya que esto pues facilita obviamente la transmisión de la enfermedad. Eh, también se, también otras medidas como tener el cabello recogido, la adquisición pues de equipo de protección personal y suministro de higiene. Esas son medidas un poco más específicas, implementación de campañas de sensibilización acerca del COVID-19, por supuesto, fueron muchas. También otras medidas operativas en estos planes de gestión, como suspender, por ejemplo, las aglomeraciones, estar muchas personas en un mismo sitio, evitar la exposición especialmente de personas sensibles, personas que tuvieran patologías fuertes, que ya vinieran con una patología antes de este virus. Otras medidas como el teletrabajo y sobre todo algo que mencionar muchas campañas de sensibilización. Una en específico que marcó muchísimo fue la de quédate en casa. En cuanto a la cadena de valor humanitaria del COVID-19, encontramos que se tuvieron dos tipos de actividades primarias y actividades secundarias. En las actividades primarias encontrábamos las entradas en donde vimos que se dio una gran respuesta sanitaria, una respuesta a gran escala coordinada principalmente por la OMS y un plan estratégico de preparación que incluía pues donaciones, vacunas, desarrollo de la vacuna y insumos y equipos médicos pues, necesarios para la atención de personas que estaban contagiadas, elementos de bioseguridad. Otra de las entradas fueron las operaciones. Esto consistía pues en el manejo de inventarios, las operaciones básicas de una cadena de valor humanitario, manejo de inventarios, almacenamiento de vacunas. La única diferencia es que esto fue a gran escala, obviamente. Medicamentos que bueno, como era algo tan nuevo, no se sabía si eran medicamentos que realmente funcionaran eh, para combatir el virus, pero en la práctica y en, el, en, en el día a día, pues se iba viendo porque realmente nadie sabía cómo manejar esa situación. Elementos de bioseguridad, equipos médicos y despliegue de personal médico y sanitario. En las salidas encontramos la logística de distribución y transporte, de las donaciones, de los insumos, de las vacunas y del personal médico.
En control, atención y servicios, pues encontramos el seguimiento, la distribución, no era una sola distribución, eran distribuciones hasta que pudimos pues tener una vacuna y combatir con mucho más fuerza este virus. El seguimiento de la distribución, el control de todos los insumos, la atención médica especializada a la población más vulnerable. En las actividades secundarias ya encontramos la infraestructura, los recursos humanos, el aprovisionamiento, la tecnología que se usó. Y bueno, hablando un poco de lo que es un plan de gestión de riesgos de desastres para empezar con más a profundidad lo que nosotros estuvimos haciendo en el curso, quiero compartir lo que es un plan de gestión de riesgos de desastres. Es un plan de emergencias definido o que debe definir cada municipio u organización para poder saber actuar en caso de que ocurra cualquier evento. En este caso, pues, un desastre, una emergencia, bien sea ocasionada por el hombre o por la naturaleza. En este plan encontramos medidas, recursos, actores que pueden participar en la emergencia o que pueden ayudar para salvaguardar y reducir los daños. Muchísimas gracias. El plan de gestión de riesgo en Barranquilla. Después de analizar los planes de las diferentes ciudades y municipios, decidimos escoger la ciudad de Barranquilla al ver que en todas las áreas tales como prevención, proceso, recuperación, tienen programas muy complejos a nivel local, donde se busca lograr un desarrollo sostenible, una ciudad que busca ser un ejemplo social y además tener una vocación marítima y fluvial donde sus planes y programas están incluidos, también como ciudad turística y de celebraciones como los carnavales. Prevalece el cuidado de sus ciudadanos y visitantes, por lo que busca llamarse capital de vida y su plan está visualizado al año 2035. La ciudad está en constante cambio y crecimiento, a lo que hace contenedora de escenarios de riesgos de desastres, bien sean naturales o producidos por el hombre. Es así como vemos que en la ciudad de Barranquilla se encuentra bajo amenazas que giran alrededor de inundaciones, desbordamientos, arroyos urbanos, amenazas de vendavales, riesgos tecnológicos en su sector industrial y portuario. Buen día, mi nombre es Raúl Urueña Villalobos. A continuación voy a exponer los actores que intervienen en la cadena de una logística humanitaria. Los actores humanitarios son aquellos que participan dentro del desarrollo de un desastre. Pueden ser actores gubernamentales o no gubernamentales. En la ciudad de Barranquilla existen actores como son la Cruz Roja, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensa Civil, quienes trabajan en conjunto para la buena coordinación desde la recepción, almacenamiento y distribución de las ayudas. Para realizar las diferentes fases de este curso, nosotros nos enfocamos en los siguientes actores: bomberos, policía, Cruz Roja, servicio clínico 9PS, colegio o universidad, parroquia San Joaquín y Santa Ana, Tecnoglass como representación de una empresa privada, Banco de Bogotá es una entidad financiera, comunidad en general, empresa medioambiental, empresa de tecnología y comunicaciones, Fundación Tecnoglass, proveedores logísticos, empresa de agua, acueducto y alcantarillado, empresa de energía eléctrica, empresa de gas natural, organizaciones de radiodifusión, empresas de almacenamiento y centros de acopio, organizaciones militares y defensa civil de la seccional del Atlántico. Buenas tardes, continuando a mi compañero, mi nombre es Natalia y realizamos un análisis de estudio a través del programa HELP, en el cual pudimos hacer una evaluación sobre los actores encuestados en la ciudad de Barranquilla dentro de la red logística de la cadena de suministro evaluada por parte de nosotros, en la cual podemos ver cómo estaban directamente relacionados entre ellos cada uno de estos actores dentro de la red logística, y realizamos los diferentes representaciones en este programa, donde pudimos ver ya sea la policía, los bomberos, como lo comentó nuestro compañero anterior, todos los actores que pudimos entrevistar, cómo se encontraban y qué distancia entre ellos, los diámetros, la densidad, la proporción, o cómo cada uno de estos actores se relacionaban entre ellos, mayor o menormente. Con eso podemos ver qué tan débiles o fuertes son dentro de la misma cadena de suministro.
Respecto a nuestra propuesta de valor compartido en el mapa estratégico, dividimos en 4 perspectivas, que son la financiera, la comunitaria, la de proceso y la de crecimiento. Para la perspectiva financiera, estamos encaminados en direccionar los recursos de forma eficiente, al igual que la maximización de estos, gestionando siempre una buena obtención de los recursos. Para la perspectiva comunitaria, hacer el despliegue de los recursos humanos, extender el plan a todas las zonas de riesgo de la ciudad, engranar a los actores de la logística voluntaria y además contribuir con los puntos de atención. Para la perspectiva del proceso, estar atentos a la atención y la emergencia de forma rápida y eficiente, administrando efectivamente las operaciones, la administración de la información y de los recursos. Para la perspectiva de crecimiento, se debe capacitar a la comunidad, además de fortalecer el conocimiento que tengan los actores de la red de atención, así como tratar de cubrir toda la ciudad de Barranquilla en cuanto a los recursos de la red logística para las emergencias de inundaciones, mejorando y fortaleciendo siempre el sistema de gestión. Nuestro plan de acción está encaminado como objetivo general a mitigar las afectaciones provocadas por las inundaciones en la ciudad de Barranquilla Atlántico mediante ciertas etapas entregables que contribuyen al bienestar de la comunidad. Como objetivos específicos destacamos 4 objetivos, que son identificar las áreas más vulnerables a las inundaciones de la ciudad, establecer medidas preventivas para reducir el impacto de las inundaciones, desarrollar un plan de contingencia para actuar en caso de inundaciones y capacitar a la población sobre cómo actuar en el antes, durante y después de cada inundación. Respecto a nuestro marco teórico, damos un abrebocas de los antecedentes de los fenómenos naturales y socionaturales que son las inundaciones en la ciudad de Barranquilla. Estas inundaciones se han presentado desde la historia del comienzo de la ciudad y siempre han sido como vinculadas al desarrollo urbanístico de ella. Antes existían arroyos poderosísimos que llegaban desde la sierra y desde los caminos de Soledad, siempre dando paso como que a una ribera del río. Por allá en el año 1687, el terreno hizo parte de la ribera occidental del río Magdalena y apenas se formaban las primeras lomas para lo que ahora es Barranquilla. A comienzos del siglo XX se presentaron las primeras quejas de la comunidad, ya que había demasiada inundación por los arroyos y era puro lodo en esa época porque no habían calles pavimentadas. En el año 1920 se presentó una propuesta de alcantarillado y pavimentación, pero por falta de recursos no fue desarrollada. En el año 57 había muchos intereses políticos y la verdad tampoco era que le hicieran mucho caso a las emergencias ocasionadas por los arroyos. Así transcurrían los años hasta que en el año 1982 pudieron, digamos que, cubrir varios de los canales, evitando que el agua ingresara al distrito. En el año 87 un estudio japonés dio la solución, pero por falta de recursos nuevamente no se llevó a cabo. En el año 94 se envió una propuesta al país de Canadá, pero la verdad la financiación era un poco escasa, hasta que ya aproximadamente en el 2012 hasta este año se ha visto una canalización de los arroyos principales, pero esto está generando que en las finales haya muchas congestiones, haya muchos accidentes y esto sigue siendo un riesgo a pesar de que han pasado más de 100 años. Definimos también lo que es logística humanitaria, que recordemos que es la planificación, coordinación, ejecución de las operaciones que proporcionan una asistencia humanitaria en situaciones de emergencia, desastres y siempre garantizan una coordinación efectiva entre organizaciones y actores para poder maximizar los recursos para tener una respuesta efectiva frente al riesgo de desastre. En nuestro marco teórico también distinguimos las fases, que ya fue explicada por un compañero anteriormente, al igual que los actores. El modelamiento de la red logística, esto nos permite realizar el análisis de las propiedades estructurales de una red, nos permite ver la importancia de los actores involucrados. Este consta de propiedades estructurales como son el diámetro, la densidad, el coeficiente de clustering e indicadores para los actores como el grado, el midwin, la centralidad de los vectores. Respecto a las lecciones aprendidas, estas son logradas a través de la experiencia y estas lecciones siempre contribuyen a la mejora de las respuestas de la situación de desastre. Algunas de estas pueden ser como mejorar la colaboración y la coordinación, mejorar la flexibilidad y la adaptabilidad en toda la gestión de la cadena y en todo lo que involucre los actores para siempre tener un aprendizaje continuo. Respecto al marco teórico del Plan Nacional y el Plan Distrital también fue explicado por mis compañeros.
Bueno, cuando hablamos del alcance dentro de los programas, siempre estos tienen que tener unos puntos muy claros, como es la identificación del área vulnerable, la cual se va a crear el plan de acción. Los desarrollos de medidas preventivas para estar preparados en el momento del desastre y minimizar así los mismos impactos. La creación de un plan de contingencia, que este siempre debe estar dentro de la misma prevención para que en caso dado el desastre tengan claros cuáles son los pasos y cómo se debe asumir este desastre. Y en el caso de las inundaciones, para el caso del programa que estamos evaluando dentro de, del trabajo. La metodología, tal como dije anteriormente, la metodología para el plan de acción debe tener claro siempre. Identifica las áreas más vulnerables, que son las que para mitigar las consecuencias, ya que estas son las que tendrán mayor impacto a la hora del mismo. Establecer cuáles son las etapas de la medida preventiva y crear asimismo para minimizar el impacto. E incluir las mejoras, en el caso que estamos hablando de las inundaciones para los arroyos en la ciudad de Barranquilla, tendríamos que buscar la mejora de la infraestructura drenal, fluvial, la construcción de diques, elevación de las carreteras, la parte de la restauración de los humedales, la limitación y el desarrollo de las áreas de alto riesgo para que estas siempre estén señalizadas y minimizar el desastre. Las etapas y entregas dentro del cronograma, porque todo plan de acción debe tener un cronograma de entrega. ¿Ya? Este siempre debe estar identificado, como dijimos anteriormente, las áreas más vulnerables para el caso de las inundaciones y las mayores áreas donde se van a ver afectadas. El desarrollo de las medidas preventivas, tener claras. La creación del plan de contingencia para minimizar los actos. La capacitación a la población futuramente, probablemente damnificada, para que estén preparadas a la hora del desastre. Y la implementación del plan de acción. Todas estas etapas son claras y deben ser importantes y deben estar muy específicas en nuestro cronograma para evitar, obviamente, que el desastre tenga consecuencias fatales y mitigar asimismo las consecuencias de la misma. Gracias. Respecto a nuestra cartilla de sensibilización, está más que todo enfocada a la prevención y qué hacer en el caso de una inundación. Para la prevención, pues no se debe arrojar residuos sólidos a las calles, no se deben hacer taponamientos de los desagües, se deben construir en zonas seguras para evitar de pronto los deslizamientos causados por los arroyos y se deben conocer las áreas de amenaza. En Barranquilla se está presentando mucho lo de la invasión de personas extranjeras y están construyendo casas en lugares que son bastante riesgosos. En caso ya de la inundación como tal, se debe seguir las instrucciones de las autoridades antes que todo. Se debe evitar utilizar vehículos, ya que los arroyos tan fuertes, estos hacen que los vehículos también pierdan un poco el control. Se deben mantener las puertas cerradas, las ventanas, para evitar que la corriente de agua entre a la vivienda. No debemos ubicarnos cerca a los postes y ante todo tener cuidado con los postes de electricidad. No debemos jugar en las afluentes de los arroyos. En Barranquilla se presenta mucho que los niños salen a bañarse con el agua de lluvia y pues ha causado accidentes bastante riesgosos porque los arroyos van a gran velocidad y al final de los arroyos siempre colapsan todos los arroyos juntos y se forma un gran arroyo. Entonces sí hay que sensibilizar bastante a la ciudad respecto a las inundaciones y los arroyos.